¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Temporada de Relámpagos, el podcast donde comentamos libros de arte contemporáneo. Mi nombre es Evelyn Márquez y antes de empezar con el libro de hoy les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro programa en temporadarelámpagos.com, en iTunes y también encontrar los episodios anteriores en YouTube. Así que los invito a dejarnos sus reseñas, sus valoraciones, sus comentarios. Y el libro que vamos a ver hoy es Volverse público, las transformaciones del arte en el ágora contemporánea. Es un libro de Boris Groys, un filósofo, crítico de arte, curador, nacido en Alemania en 1947, con estudios en Rusia y que se convirtió en uno de los teóricos más destacados en arte contemporáneo en los últimos años. Estuvo visitando Buenos Aires hace poco tiempo, dando una serie de conferencias. No me acuerdo si fue en el 2015 o a principios del 2016, pero hace relativamente poco tiempo tuve el placer de ir a ver una de esas conferencias. Y este libro, Volverse público, fue editado en Argentina en el año 2014 por la editorial Caja Negra. Y es un libro que recopila una serie de artículos que en general no se continúan, suelen ser autónomos entre sí, si bien hay algunos hilos conductores. Hoy vamos a ver algunos de esos artículos y vamos a continuar con el libro en otro episodio. Groys es muy ameno para escribir, tiene un lenguaje accesible, mucho humor, me he reído muchísimo con algunos pasajes de este libro y al leerla es fácil darse cuenta por qué se volvió tan reconocido en los últimos años. La primera advertencia que hace Groys en la introducción es que los ensayos que lo componen van a estar encarados desde un punto de vista poético y no estético, como sucede con prácticamente la totalidad de los textos escritos sobre arte. ¿Por qué él se quiere distanciar de este punto de vista, de este enfoque? Porque dice que la actitud estética es la actitud del espectador. La estética concibe el arte desde la perspectiva del espectador, que va a ser el que le va a exigir al arte que le brinde una experiencia estética. Y la experiencia estética puede ser tanto la experiencia de lo bello, lo sublime, como también una experiencia antiestética del desagrado, el displacer o de la frustración por el hecho de que una obra carezca de las cualidades que uno cree que tiene que tener. Ahora, para llegar a esa experiencia de placer estético, el espectador tiene que estar educado estéticamente y esa educación es el reflejo de una posición social y cultural, como tanto investigó Pierre Bourdieu. La actitud estética presupone la subordinación de las producciones artísticas al consumo artístico. Entonces, desde el punto de vista estético, el artista sería un proveedor de experiencias artísticas, incluso cuando busca frustrar o afectar la sensibilidad del espectador. Esa situación se cambió un poco cuando los artistas dejan de trabajar para la iglesia y la aristocracia o el poder político. Pero hoy se le pide al artista que trate temas de interés público. El público busca que en el arte haya cierta representación de los temas políticos y sociales que se vinculan con su vida cotidiana. Para Groys, hablar de actitud estética es problemático cuando se aplica al arte, porque, por ejemplo, ninguna obra puede compararse en tanto experiencia estética con una puesta de sol. Y el aspecto sublime de la naturaleza o de la política se hace más evidente cuando hay una catástrofe natural, por ejemplo, una guerra, una revolución, un tsunami, no cuando uno lee un libro o cuando ve una imagen.
De hecho, para Kant, el mundo real es el objeto legítimo de una actitud estética, no el arte. El arte solo sirve como herramienta para la educación del gusto y del juicio estético. Entonces, todo puede ser visto desde una perspectiva estética, todo puede servir como fuente de experiencia estética o ser objeto de un juicio estético. Desde la perspectiva de la estética, el arte no tiene una posición privilegiada, sino que está ahí entre el sujeto de una actitud estética y el mundo. ¿Cómo podemos explicar entonces el dominio del discurso estético en la modernidad? Porque las reflexiones sobre el arte, la teorización, la estética, son disciplinas que se inician y que se desarrollan principalmente en los siglos XVIII y XIX, cuando en ese momento los artistas eran una pequeña minoría y los espectadores eran la mayoría. Nadie se preguntaba por qué los artistas tenían que producir arte. Era obvio que era un trabajo más y que lo hacían para ganarse la vida. La pregunta relevante era por qué otra gente tenía que contemplar ese arte, que era porque el arte tenía que formar el gusto de esa gente y desarrollar su sensibilidad estética. Estaba muy clara la división entre artistas y espectadores. Los espectadores eran los sujetos de la contemplación artística y las obras hechas por los artistas eran los objetos de esa contemplación. Pero esto empieza a cambiar fundamentalmente a principios del siglo XX. Hoy en día todas las personas tenemos que establecer nuestra propia imagen en el contexto en el que vivimos, de los medios audiovisuales, de las redes sociales, de la tecnología. Cualquiera que quiera ser una persona pública e interactuar con los demás tiene que crear esa persona pública y que de alguna manera sea relevante. Ahora con internet, con las cámaras digitales, con los teléfonos celulares, con toda la tecnología que está a nuestra disposición, esa relación numérica tradicional que siempre existió entre espectadores y creadores cambió por completo, se alteró ese número. Hoy en día hay mucha más gente interesada en producir imágenes que en mirarlas. Entonces la actitud estética pierde la relevancia social que había tenido. Hoy no son solo los famosos o los políticos o los artistas profesionales los que tienen que aprender a vivir en ese estado de exposición mediática, sino que es algo que nos pasa a todos, esto de producir un avatar, una visión de nosotros mismos como una especie de doble para situarnos en los medios visuales, en las redes sociales y también de alguna manera para proteger nuestros cuerpos de la mirada mediática y decidir qué es lo que queremos mostrar y qué no. Por esto el arte contemporáneo no debe ser analizado en términos de estética, sino de poética para Boris Groys. No desde la perspectiva del espectador del arte, sino desde la del productor, que hoy en día es la figura más generalizada y más importante. De hecho, Groys dice que es mucho más extensa en el tiempo la tradición que piensa el arte de esta forma que la que lo piensa como estética, o en términos de hermenéutica. Y ese deslizamiento desde una noción poética y técnica del arte hacia el análisis estético fue muy reciente y ahora ya estamos en momento de volver a invertir esa perspectiva y volver a como era originalmente, que es un giro que Groys dice que ya comienza a manifestarse desde la época de las vanguardias. Esta práctica de la poética puede interpretarse como un tipo de producción comercial de la imagen, porque es claro que en el contexto contemporáneo de alguna manera las personas públicas funcionan también como mercancías y hay empresarios, inversores que se benefician con esto. Pero para Groys esta crítica no es certera porque ya se producía arte antes de que apareciera el capitalismo, antes del mercado del arte, y cuando el capitalismo desaparezca, el arte va a seguir existiendo. Incluso en la época moderna se producía arte en países no capitalistas y en los que no había mercado del arte, como en los países socialistas. Entonces, el acto de producir arte forma parte de una tradición que no está totalmente definida por el mercado del arte. Y que por eso mismo no puede ser explicada exclusivamente en términos de una crítica al mercado o a las instituciones de
el arte capitalista. El capítulo siguiente se llama La obligación del diseño de sí. Y como el nombre lo indica, está centrado en la problemática del diseño, que en el sentido en que hoy lo conocemos es un fenómeno muy reciente del siglo XX, si bien todas las culturas se preocuparon por la apariencia de las cosas y por la belleza de las cosas. Pero en el diseño moderno hay un enfrentamiento con las artes tradicionales aplicadas, hay un cambio de paradigma que se produce en el último siglo. En general, desde la filosofía, el diseño es visto con prejuicio, con desconfianza, porque se opone la apariencia a la esencia de las cosas. El diseño, como es responsable solo por la apariencia de las cosas, estaría escondiendo su esencia. Crea una superficie seductora que oculta las cosas que están detrás de lo que uno vemos. Entonces, como respuesta a esto, el diseño moderno, el diseño industrial que surge a comienzos del siglo XX, se pone como objetivo revelar esa esencia escondida de las cosas, buscando eliminar todo tipo de adornos que se van acumulando en la superficie gracias a las artes aplicadas. Entonces, el diseño moderno es induccionista, no busca agregar cosas, no considera como su tarea crear una superficie, sino que busca eliminarla, busca restar elementos. Y el cambio de paradigma del que habla Groys tiene que ver con el paso del diseño de los objetos al paso del diseño de los seres humanos. Y lo vincula con la influencia de Nietzsche a comienzos de 1900, que es quien va a anunciar la muerte de Dios. ¿Cómo sería esto? Mientras Dios estaba vivo, es decir, mientras el cristianismo era el dogma dominante sobre todos los campos de la vida social, para la gente el diseño del alma era mucho más importante que el diseño del cuerpo. Lo importante era el alma que contenía ese cuerpo, que Dios podía ver y que tenía que ser virtuosa, transparente, sin vicios, sin marca de pasiones mundanas. Las reglas del ascetismo espiritual, de los ejercicios espirituales, todo tenía como objeto el diseño del alma para que sea aceptable ante los ojos de Dios. Y esa aceptabilidad se encontraba en lo simple, en lo natural, en lo despojado. Y esas son las reglas que se van a aplicar para el diseño de objetos a partir de la revolución que se da en el diseño del siglo XX. Antes el cuerpo era la prisión del alma, pero con la muerte de Dios, de la que habla Nietzsche, ahora el alma se refleja más en la apariencia social y estética, y donde antes estaba la religión, ahora surge el diseño. Entonces el sujeto moderno se encuentra ahora con una nueva obligación, que es la del autodiseño. El ataque al diseño, tanto desde la ética como desde la política, de parte de las vanguardias, tiene como uno de sus textos de cabecera a Ornamento y Delito, de Adolf Loos. Es un texto conocidísimo, en donde Loos ve a cada decoración, a cada ornamento, cada adorno, como un signo de vicio, de depravación, y lo lleva incluso al ámbito humano cuando dice que la apariencia de una persona, en tanto como un exterior que cada uno diseña conscientemente, la imagen que uno da de sí, es una manifestación de sus comportamientos éticos y sus conductas, y habla, por ejemplo, del tatuaje, que para él, en su opinión, solamente se tatúan los criminales, los primitivos, los degenerados, porque es una decoración en el cuerpo innecesaria que deja de manifiesto la amoralidad o la criminalidad de la persona que lo hace. Lo que se espera es que el hombre moderno se presente a sí mismo ante la mirada de los otros como un objeto simple, sin ornamentos, sin decoración, al igual que los objetos que lo rodean, ¿no? Que también tienen que tener las mismas características, los objetos y las arquitecturas. Y eso hablaría del virtuosismo de la persona en cuestión. Ahora, ¿dónde está el tema delictivo del que habla el título del texto de Loos, Ornamento y Delito? En que según los adornos, los ornamentos que se usan para ocultar los aspectos éticamente insatisfactorios de un producto estarían escondiendo la esencia de las cosas bajo la capa de la estética. Y eso es un engaño.
Entonces el diseño moderno apunta a revelar las cosas, a despojarlas de sus ornamentos y mostrar cómo son en realidad. Y esa forma de pensar se va a extender a lo largo del siglo XX entre artistas, diseñadores, arquitectos. Donald Judd, por ejemplo, no habla de sus prácticas artísticas en términos estéticos, sino de términos éticos, remitiendo a la verdad de las cosas. Y el texto de Lowe's está vinculado con el espíritu de la época de las vanguardias que hablaban siempre de lograr la unidad entre el arte y la vida, de eliminar todo lo que se veía como muy artístico para poder unir ambas esferas. Por ejemplo, la pintura tradicional, representativa, realista, impedía que el espectador la viera como lo que realmente era. Es una combinación de colores y formas pintados en una tela. Y esta idea del diseño estuvo muy presente sobre todo en el constructivismo ruso, donde había que directamente eliminar todo lo que fuera únicamente artístico. Los constructivistas querían que los objetos de la vida cotidiana del comunismo se mostraban como lo que eran, cosas funcionales con una forma lo más sencilla posible que servía para hacer visible su utilidad. Nada más que eso. Entonces ahí la ética estaba vinculada a la política. Después de la Revolución Rusa de 1917, los constructivistas creían que la revolución era un acto radical que tenía que purificar a la sociedad de todo tipo de ornamentación. Los constructivistas pedían la abolición de todo tipo de arte que fuera autónomo, ¿no? Porque el arte tenía que estar al servicio de la revolución y de los objetos utilitarios. El arte tenía que reducirse al diseño. El proyecto constructivista ruso era total, quería diseñar todos los aspectos de la vida. Y como el comunismo eliminó el mercado del arte, los artistas rusos no tenían otra alternativa. Su rol era más bien el de difundir la belleza de una producción industrial y hacer que el público vea esa belleza. Entonces lo que pasa en este régimen del autodiseño es que las personas tienen que asumir la responsabilidad por su propia apariencia y el diseño de sus vidas cotidianas de acuerdo a su gusto moderno. Y lo que termina pasando es que los consumidores se convierten en prisioneros del diseño como nunca antes porque ya no pueden delegar en otros sus decisiones estéticas. Y aunque hoy en día, un siglo después, todo esto parece un poco extremo, el diseño de vanguardia es un estilo más de diseño entre muchos otros posibles. Hoy en día todas las personas tienen que asumir la responsabilidad por el diseño de sí mismo. El diseño pasó a ocupar de alguna manera el espacio de la religión. Y uno al diseñarse a sí mismo, su físico, el entorno que lo rodea, deja en evidencia ciertas actitudes, ciertas ideologías, valores que lo hacen susceptible a la crítica de los otros. Entonces el diseño va más allá de una cuestión de una economía de mercado, de productos o de mercancías, porque hay ideologías que se dejan en evidencia ahí. Vamos a seguir con otro artículo del libro que es La soledad del proyecto. Este es un artículo con el que es imposible no sentirse identificado, no solo para los artistas, sino para todos los actores culturales que trabajamos en el arte, curadores, gestores, historiadores, etc. Y tiene que ver con la gran preocupación contemporánea que es la formulación de proyectos. Siempre, para cualquier cosa que uno se proponga hacer, primero hay que formular un proyecto para que sea aprobado, para presentar un concurso, para recibir fondos. Si el proyecto es rechazado hay que reformularlo, adaptarlo a los requerimientos, volverlo a presentar. Y todo el mundo está preocupado por crear, discutir, elegir entre infinidad de proyectos para los que se calculan presupuestos, se escriben textos, se convoca gente. Y en la mayoría de los casos estos proyectos nunca se van a llevar a cabo. Después de tanto trabajo, basta con la decisión de un jurado o un evaluador para decir que no es lo suficientemente atractivo o que no es factible para que todo ese trabajo termine en la basura. Y estas presentaciones, que encima son cada vez más complejas, con más requisitos, ya hoy en día se convirtieron en una forma estética en sí misma. Es como una especie de borrador de una visión particular de futuro que podría ser muy interesante, pero que en general la desconocemos, porque
Si el proyecto es rechazado, se descarta. Entonces la pregunta que se hace Groys es ¿por qué la gente decide pasar por esta situación tortuosa? ¿Por qué elegir presentar y armar proyectos en vez de dejarse llevar por un futuro más tranquilo, sin proyecciones? Y la respuesta que da es que esta situación nos permite una soledad admitida socialmente. ¿Cómo sería esto? Cuando uno no tiene un plan de ningún tipo, entonces es como que queda a merced del flujo de los acontecimientos, que de alguna manera nos lleva a tener que mantener una comunicación constante con el entorno. En general se supone que socialmente uno tiene que estar predispuesto a entrar en comunicación constantemente con nuestros pares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, nuestra familia. Y si no lo haces, ya te tildan de antisocial, de antipático y demás. Pero esta situación cambia cuando uno presenta como justificación para su aislamiento el hecho de que está trabajando en un proyecto. Entonces, en ese caso, todos entendemos que eso no deja tiempo, que escribir un libro, preparar una muestra, trabajar en un descubrimiento científico, son instancias que te obligan a evitar el contacto social por un tiempo sin ser juzgado como una mala persona por hacer eso. Pero cuanto más extensa sea la duración del proyecto, más presión tiene el sujeto cuando sale del aislamiento, porque después de ese periodo de reclusión se espera que presente un producto terminado y que el individuo vuelva a aparecer en sociedad y comunicarse con los demás. Es muy notorio en los últimos años la expansión constante de la comunicación. Vemos cómo las redes sociales, el WhatsApp, los celulares, toda la tecnología tiende a abolir los espacios de soledad o de aislamiento para promover que uno esté constantemente disponible para todo el mundo. Se apunta a una sociedad de inclusión total en la que parece imposible escapar o aislarse. Simultáneamente con esto, el fenómeno de los proyectos también es algo muy moderno. Entonces, en la contemporaneidad convergen las dos cosas. Por un lado, la compulsión por la comunicación total y por otro, esta idea de generar constantemente proyectos nuevos que fomentan el aislamiento para trabajar en ellos. Y lo interesante de los proyectos es que hay una especie de desincronización. Porque mientras la sociedad sigue su curso, hay una persona que empezó a trabajar en un proyecto futuro y que se aísla de ese tiempo social. Tanto si el proyecto funciona y es un éxito como si es un fracaso, las dos opciones tienen en común que cierran el proyecto y resincronizan la temporalidad del proyecto con la temporalidad del entorno social. Y en general esa resincronización genera un cierto malestar, un desánimo. A todos nos ha pasado cuando se concreta un proyecto que si bien es una sensación placentera, también hay una cierta angustia y creo que se lo justifica con esta sensación de pérdida, de esa suspensión de vivir en una temporalidad paralela. Cuando uno está trabajando en un proyecto, está pensando en el futuro. Se proyecta a un futuro virtual que genera una especie de ruptura entre uno, que está viviendo en ese futuro, y los que están esperando que llegue ese futuro. Incluso hoy en día se puede afirmar que el arte puede ser la documentación y la representación de un proyecto. En las últimas décadas muchas veces el proyecto estético, en vez de la obra de arte, es lo que se posiciona en una exposición o en el centro del mundo del arte. En general, uno entiende que cuando visita una muestra de arte, se asume que todo lo que está exhibido debe ser arte, pero en el arte contemporáneo eso es muy engañoso porque nos encontramos cada vez más con diversas formas de documentación. Pero la documentación no es arte, sino que solo se refiere al arte. La documentación deja en evidencia que el arte no está presente ahí. El último artículo que vamos a ver hoy es la producción de la sinceridad.
Ese es el título, suena impactante. En general hay un acuerdo acerca de que la época en que el arte trataba de presentarse como algo autónomo terminó. Y lo que dice Groys es que esto produce sentimientos encontrados y genera frustración en el sistema del arte porque por un lado esta predisposición del arte contemporáneo para trascender los límites del sistema artístico genera la esperanza de poder intervenir en el mundo, más allá del arte. Y por otro lado aparece la desesperación que genera la imposibilidad de alcanzar ese objetivo de cambiar el mundo. Y en general, ese fracaso se ve como la prueba de que el arte no puede penetrar la esfera política, pero sí lo hace, y de hecho lo hizo muchas veces durante el siglo XX. Pero el problema no es la incapacidad del arte para volverse político, sino que el problema es que la esfera de la política ya está estetizada, la política ya está situada en la esfera estética. Antes esa división era más clara porque los políticos eran responsables por la política y los artistas eran los que se encargaban de representar esa política, ya sea con imágenes o con textos. Pero ahora los políticos ya no necesitan de un artista para hacerse reconocidos o para inscribirse en la historia. Cada movimiento que hacen es cubierto, descrito, interpretado por los medios inmediatamente, o incluso hoy en día por ellos mismos, a través de las redes sociales. Entonces los medios contemporáneos se convirtieron en la máquina más poderosa de producción de imágenes, infinitamente más extensa y más efectiva que el sistema del arte contemporáneo. Ahora, si un artista consigue traspasar el sistema del arte, empieza a funcionar del mismo modo que los políticos o los deportistas o las celebridades, que es a través de los medios. El artista se transforma en una obra, deja de ser un productor de imágenes y se vuelve él mismo una imagen. Queda sujeto a la mirada del otro y a la mirada de los medios que funcionan como un superartista. Entonces fuerza al artista a confrontarse con la imagen de sí. Hoy en día todos estamos expuestos a una evaluación estética. Todos tenemos que asumir la responsabilidad estética por el diseño de nosotros mismos y por nuestra apariencia frente al mundo. En Facebook, en Instagram, en Snapchat. Se espera que uno sea responsable por la imagen que presenta a la mirada de los demás. ¿Y qué es lo que pasa con la estetización de la política? Específicamente, es visto como una manera de sustituir los contenidos, la sustancia, los problemas reales por las apariencias, que es la fabricación de las imágenes. En el ensayo tan famoso de Walter Benjamin, El arte en la época de la reproductibilidad técnica, él opone la politización de la estética a la estetización de la política, considerando que la estetización en general es identificada con la seducción, con la celebración. Pero Groys argumenta también que cada acto de estetización es una crítica al objeto estetizado, porque deja en evidencia la necesidad que tiene ese objeto de un suplemento para ser mejor de lo que es. Aunque el diseño hace que el objeto luzca mejor, también genera sospechas acerca de que ese objeto sería desagradable si le sacáramos toda esa capa de diseño que lo cubre. Entonces para Groys el objetivo principal del diseño de sí es el de neutralizar toda sospecha en un posible espectador, creando un efecto de sinceridad que genere confianza. De esto hacía alusión el título del capítulo. Hoy la producción de sinceridad y de confianza se convirtió en la ocupación de todo el mundo. Y eso ya se percibía en los artistas modernos, que las vanguardias trataban de reducir el diseño hasta llegar al espacio en blanco, llegar hasta el grado cero del diseño. Las vanguardias querían estas áreas, estas zonas libres de diseño que pudieran percibirse como honestas, sinceras, de alta moral, para permitirle al espectador ver las cosas como realmente son. Hoy en día ya no pensamos que sea así, no creemos que el diseño minimalista sea un indicador de la honestidad o la sinceridad de lo diseñado. Es un estilo más entre muchos otros posibles y listo. Y otra cuestión que señala Groys es que en general creemos que
Llegamos a saber lo que había detrás de la superficie diseñada cuando la realidad que estaba detrás resulta ser mucho peor de lo que nosotros pensábamos. Sospechábamos que había algo terrible detrás del diseño, ya sea la propaganda política, la manipulación, intereses económicos, crímenes. Generamos toda una serie de teorías conspirativas sobre lo que está oculto detrás de ese diseño que embellece las cosas que vemos. Y el arte contemporáneo expone cómo funciona la cultura de las celebridades, incluyendo a los políticos, a los artistas. Y es a través de una serie de revelaciones o autorrevelaciones. Como las celebridades ya se presentan ante el público como superficies diseñadas, la gente empieza a formular teorías conspirativas acerca de lo que hay detrás. Cómo hicieron para ser famosos, cómo hicieron para ser ricos. Entonces, para que los políticos parezcan confiables, se crean momentos de revelación donde sacrifican algo de su parte oscura. Sacan algún trapito al sol para que uno pueda decir, ese político es tan malo como yo pensaba. Y ahí es como que se recupera la confianza en el sistema. La gente sospecha que hay algo malo porque uno de los medios no se muestra tal cual es, hay filtros siempre, un diseño acerca de cómo yo quiero mostrarme. Entonces, yo sacrifico mi buena fama, muestro algo terrible que haya hecho, algo que tenga oculto, y con eso ya resuelvo la desconfianza de los otros, que corroboraron su sospecha y ahora se quedan tranquilos y se sienten más confiados en la visión que tienen de mí. Según estudios hechos por George Bataille y por Marcel Mauss, paradójicamente las personas que se muestran más malvadas, más canallescas, es la palabra que usa Groys, las que hicieron el sacrificio simbólico mayor, mostrando sus aspectos negativos, son las que reciben después más fama y reconocimiento. Entonces, hoy en día presentarse como una persona éticamente cuestionable resulta ser una buena decisión en términos de autodiseño y de marketing, podríamos decir también. Y en el arte hay otra forma que más que sacrificio es el suicidio simbólico. Suena un poco fuerte, pero no es que el artista diga que está muerto, ¿no? Sino que el artista anuncia su muerte simbólica, que vendría a ser la muerte del autor. Presenta la obra como el resultado de una práctica colaborativa, en vez de como una producción individual, que es una de las características principales del arte contemporáneo. Hay muchísimos artistas que trabajan en colaboración o incluso en el anonimato o con técnicas que fomentan que el público participe. Entonces hay un sacrificio al renunciar a la autoría individual, pero bueno, no es pura generosidad, ese es un hecho de alto reconocimiento simbólico hoy en día en el arte contemporáneo, así que tiene su contraparte positiva. Y acá vamos a dejar por hoy con Volverse Público de Boris Groys. Vamos a continuar en un próximo episodio. Espero que les haya interesado. Es un libro que no tiene desperdicios. Y antes de terminar vamos a pasar algunos anuncios parroquiales. Como saben todos aquellos que viven en Buenos Aires, en unos días empieza Arteba, la feria de arte contemporáneo más importante de Argentina. Y quiero extenderle la invitación para la presentación que voy a estar haciendo junto con el artista Eric Markovsky del libro de la editorial Curatoria Forense, Residencias de Arte Contemporáneo Social Summer Camp, que es un libro que reúne las experiencias de una residencia muy particular de arte contemporáneo que se realiza todos los años en Villa Alegre, una ciudad de Chile, producida por Curatoria Forense y que está centrada específicamente en el trabajo con la comunidad. Así que vamos a estar presentando este libro el jueves 25 de mayo a las 19 horas y si pueden darse una vuelta por la rural están invitados. Bueno, como saben pueden encontrar todos los episodios del podcast de Temporada de Relámpagos en temporadarelámpagos.com. Suscríbanse también en iTunes, en YouTube, déjenos sus comentarios, sus sugerencias. Y bueno, muchas gracias, que tengan una buena semana. Nos encontramos pronto. Adiós.